Seguimos en este vuestro canal seguimos hablando de los transportistas. 50.000 transportistas autónomos tienen 5.000 transportistas autónomos tienen la misma base de cotización desde el año 2022 y piden subirla con el IPC. Denuncian que sus cuotas han quedado congeladas. FETRANSA reclama al gobierno que autorice las bases de cotización de más de 50.000 transportistas autónomos que optaron por mantener la anterior a 2022 y saber que quedaría congelada durante una década. Aseguran que van a afectar a sus pensiones. 5.000 transportistas autónomos cotizan con la misma desde el año 2022 y exigen actualizar según el IPC. Las asociaciones que defienden los intereses de los transportistas autónomos, la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías FETRANSA y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, FENADISME, han exigido al Gobierno que enmiende una situación que consideran injusta dentro del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. En concreto, reclaman que se actualicen con el IPC las bases de quienes se acogieron a la disposición transitoria que permite mantener la misma base de cotización que tenían antes del año 2022. El problema es que al estar congeladas durante 9 años están perdiendo y perderán valor cada ejercicio. Según ambas organizaciones, la medida afecta ya a unos 50.000 profesionales de transporte por cuenta propia y puede provocar una pérdida del 27% en la base de cotización al final del periodo transitorio. De hecho, si no se corrige, antes de que finalice este año, FETRANSA advierte de que podrían iniciarse movilizaciones a partir de enero de 2026. No se le advirtió de que la cotización iba a quedar congelada durante 9 años. El portavoz de FETRANSA defiende la irregularidad de los ingresos en el transporte y los transportistas autónomos aseguran que ya solicitaron entonces que la base se actualizara automáticamente. A juicio de este transportista, el sistema actual penaliza a los trabajadores autónomos y beneficia a los ricos. No se les advirtió de que la cotización iba a quedar congelada durante 9 años más. El motivo del conflicto está en una de las disposiciones transitorias del sistema de cotización por ingresos reales que entró en vigor en 2023. Esta norma permitía a los autónomos mantener la base de cotización que tenían en 2022 si era superior a la que les correspondía con el nuevo sistema, pero sin advertir que esa base quedaría congelada durante los 9 años de transición que van hasta 2032, el periodo transitorio pactado. Les parece una chapuza asombrosa. Insisten que el nuevo sistema penaliza a los que creen en lo público y habían decidido cotizar más como una forma de asegurarse una pensión digna. Lo único que hace es beneficiar a los más pudientes, que ahora cotizan más y tendrán mejores prestaciones, y perjudicar a los autónomos comprometidos con el sistema. En el método anterior a la reforma, los autónomos podían elegir su base de cotización, lo que permitía cierta flexibilidad para planificar su jubilación. Con la entrada en vigor del nuevo modelo, quienes estaban en bases superiores podían mantenerlas, pero sin dicha actualización por el IPC, lo que significa que cada año esa base pierde valor relativo ya que no crece al ritmo de la inflación, como se ocurre con otras prestaciones del sistema. Un autónomo que en 2022 cotizaba por 2.000 euros habría pasado a 2.120 euros en 2023 con la subida del IPC, pero al regularizar el año le obligan a quedarse con los 2.000 y así cada año que transcurre. Según los cálculos, al final del periodo transitorio, esa base se habrá depreciado en unos 540 euros mensuales, lo que puede traducirse finalmente en una pensión de 200 euros menos al mes. FETRANSA defiende la regularidad de los ingresos en el transporte, no piden que les devuelvan nada ni hacer trampas, quieren que los dejen cotizar lo que ya tenían decidido. Quienes consideran injusto que el sistema devuelva parte de la cuota a quienes superan la base que les correspondería por rendimientos, pero sin permitirles mantener la cotización que voluntariamente eligieron. No se puede premiar al que cotiza poco y castigar al que quiso cotizar más, se critica. Uno de los argumentos que defiende con más contundencia es la irregularidad de los ingresos en el transporte. Ya puedo tener 4 años malos y uno bueno. Con este sistema, ese año bueno no me compensa nada porque no sirve para subir la media ni mejorar la pensión. Nos lamentamos. Por eso explicamos que muchos transportistas decidieron en su día cotizar por bases más altas de forma estable para tener cierta seguridad futura. Quien hizo esta norma no tiene ni idea de cómo es el mundo de los trabajadores autónomos en general y los de transporte en particular. Nosotros no tenemos las referencias de un convenio colectivo. Ahorran en los años buenos para sobrevivir en los malos y también para mantener una cotización que les garantice una pensión digna. En su opinión, el diseño actual del sistema precariza los últimos años de vida laboral de quienes han sido constantes y previsores. Los transportistas autónomos aseguran que ya solicitaron entonces que la base se actualizara automáticamente. Cuando se aprobó el nuevo sistema, no se advirtió de que la base quedaba congelada. Si lo llegan a saber, lo hubieran reclamado antes. Ahora no se les dice que no quedamos con la base del 2022, pero sin actualizar, como si los precios no subieran.
Se añade también que ya solicitaron en su momento que esa base se actualizara automáticamente, pero no se recogió en la norma. A diferencia de otras demandas del colectivo autónomo, en esta ocasión no se reclama pagar menos, sino lo contrario. Hasta los interlocutores de la Seguridad Social les dejaron que era el primer caso de un colectivo de autónomos que iba para proponer pagar más. Recuerda, en ese sentido se asegura que ya se ha hablado con todos los grupos parlamentarios y aseguran que todos ellos han mostrado comprensión hacia su postura. Lo que no tiene lógica es que un sistema que necesita ingresos con urgencia tenga un colectivo dispuesto a pagar más y no se le permita. Además, no son ricos, sino los concienciados. Asegura que esta incoherencia solo puede explicarse por desconocimiento de cómo funciona el trabajo autónomo y la gestión económica de quienes lo ejercen. A juicio de los transportistas, el sistema actual penaliza a los trabajadores autónomos y beneficia a los ricos. Se incluye personalmente entre los afectados, toma la decisión en 2011, se jubiló en 2027, en su caso lo grave, pero aún así le afecta, perdió un 12% de poder adquisitivo en su pensión, según calculó. Pero hay compañeros a los que les quedan mucho más años y la pérdida será aún mayor. Por eso insisten que no están pidiendo una excepción nueva, sino que se respete una decisión tomada con antelación y dentro del marco legal vigente. También se critica que se intente justificar la medida diciendo que en el sistema de autónomos debe parecerse al régimen general. Eso no tiene sentido. Un autónomo no puede parecerse al régimen general. No tenemos nómina fija ni convenios. Es un error de concepto, según razonó. Hay directivos en régimen general cuya base mínima de cotización es de 2.000 euros, pero por convenio pueden cobrar solo 1.400. La base no siempre coincide con el salario. A su juicio, el sistema actual penaliza a los trabajadores y beneficia a los ricos, y que la petición no afecta solo al transporte. Asegura que los agricultores están también en esta situación. Son sectores donde muchos han querido subir sus bases, pero saben que esto es una profesión dura y te puede pasar cualquier cosa, pero ahora les castigan por haber sido previsores. Se concluye.